Vamos a hablar de las habilidades sociales en personas con TEA. ¿Cómo son las personas con TEA y qué son las habilidades sociales? Vale. Para empezar a trabajar con las personas con TEA, ya sea en el ámbito de las habilidades sociales como en cualquier ámbito que tengan alterado, es importante saber cómo son, porque cada persona con TEA es diferente. Quiero que penséis que son personas que comparten rasgos, pero que no todas son iguales, y en el que hay diferentes áreas que están alteradas y en unos están en mayor o en menor medida. Además, cada persona con TEA va a tener unas capacidades alteradas y preservadas, y esto es importantísimo a la hora de utilizar cualquier estrategia de enseñanza. Os presento a Gonzalo. Gonzalo, cuando era pequeño, no miraba los ojos, no hablaba y realizaba muchas estereotipias, esto es, movimientos repetitivos. En la adolescencia, Gonzalo, si mira los ojos, sí que es capaz de mantener una conversación y sus estereotipias pasaron a ser obsesiones. ¿Qué pasa a Gonzalo? Gonzalo tiene trastorno del espectro autista, un trastorno que tiene una prevalencia muy alta. Según los últimos estudios, en el 2015, hay una persona cada 100, pero todos los estudios se están modificando y cada vez hay una prevalencia mayor. Por eso, cualquier programa de intervención es adecuado para que todas las personas con TEA tengan un lugar en nuestra sociedad. Tiene sentido el programa que iniciamos hace 20 años sobre habilidades sociales. Hoy, Gonzalo es un pintor, de su obsesión por la pintura ha conseguido pintar y gracias al trabajo en habilidades sociales es capaz de dar alguna charla y poder responder a entrevistas que le realizan en diferentes medios. También merece la pena que Pedro es otra persona con la que yo he trabajado desde los 2 años y después de 20 años ha conseguido su primer puesto de trabajo, unas prácticas de un máster que le llevaron a una empresa y de esa empresa ha conseguido su primer contrato de trabajo. Merece la pena trabajar las habilidades sociales. Bueno, vamos al déficit social. Todas las personas con TEA tienen una alteración en las capacidades de interacción social. ¿Esto cómo lo podemos observar? Hay unos comportamientos que observamos en las personas con TEA. Aquí hemos recopilado a nivel general porque podemos observar muchísimos comportamientos alterados a nivel social y aquí hemos puesto los más significativos. ¿Vale? La finalidad de poner estos comportamientos es porque luego a partir de aquí podemos tener objetivos para poder trabajar y mejorar. El primero que hemos puesto es que generalmente lo que observamos en una persona con TEA es nulo o escaso interés hacia sus iguales. Con esto no estamos diciendo que no tengan interés por relacionarse, no. Ellos tienen interés, son personas que tienen interés por interactuar con los otros. ¿Qué ocurre? Que en esa interacción se les escapa el cómo hacerlo, no saben cómo actuar. Lo que aquí está mermado es esa capacidad, esa habilidad para saber interactuar, ¿vale? Yo acabo de dar terapia con un chaval, con un adolescente de secundaria y la sesión de hoy precisamente ha girado en torno a esto, que él quiere tener amigos, está deseando y después del confinamiento poder quedar con sus amigos y no tiene estrategias para mandarle un mensaje, saber cómo quedar, necesita como un molde, unas pautas para saber cómo interactuar con ellos y así poder quedar. Entonces, la base está, el interés lo tienen y además desde los pequeñitos, los niños pequeñitos TEA o las niñas también tienen ese interés, lo que pasa es que no saben cómo realizarlo. También, ¿qué ocurre? Que hay a nivel de juegos y de actividades, generalmente no suelen coincidir con los juegos y actividades que son típicas de la edad de las personas con TEA.
Si nos trasladamos, por ejemplo, a imaginaros una niña, un niño de 5 años, TEA, que tiene pasión por la geografía. Lógicamente, su tema de conversación y todo va a girar en torno a la geografía y el resto de niños de 5 años, muy pocos, se van a interesar por la geografía o estarán interesados por la geografía, por lo que ya no hay una unión a nivel de juego de actividad donde se pueda compartir una interacción social. ¿Qué ocurre también? Pues que en la mayoría presentan, sobre todo en los pequeñitos, conductas inadecuadas de aproximación al grupo. ¿Esto qué significa? Que a la manera de actuar, los acercamientos no son adecuados. Ejemplo, en un parque, una cola, una fila para montarse en un tobogán, pues la persona con TEA, en este caso, puede dar un golpe porque se quiere poner el primero, o hasta incluso ya más adolescentes, el que uno le toque a otro y él lo interpreta mal y simplemente le quería saludar, suele llevar a conductas que produce rechazo por parte de los demás. Otro comportamiento que observamos, que intentan siempre imponer sus normas y reglas en los juegos. Esto tiene que ver con la baja tolerancia a la frustración que suelen presentar. Y la tendencia es esa, si están en un recreo, están en un patio, si hay unas normas, unas reglas, siempre la mayoría de veces van a intentar imponer su criterio y sus normas. No lo van a conseguir, se van a frustrar, se van a enfadar y va a haber un fracaso en esa interacción social. A nivel ya de adolescencia sí que tienen un concepto de amistad muy desajustado, no entienden lo que es tener amigos, la amistad. A esto le sumamos que para detectar engaños, bromas, el conocer dobles intenciones, ellos lo pasan bastante mal porque no saben, no entienden lo que, si tú le estás dando un mensaje y es una broma, se lo pueden tomar como algo muy, muy dañino y algo personal. Esto también tiene que ver con la literalidad en la información, que ya estamos hablando de temas de comunicación y de pragmática. A nivel de emociones, cuesta muchísimo, les cuesta entender las emociones básicas como tristeza, felicidad, enfado, pues imaginaros las elaboradas, lo que es vergüenza, lo que es orgullo, cómo explicar una vergüenza, un orgullo. Lo bonito de esto es que consigues explicarlo y consiguen entenderlo, porque de hecho ya los adolescentes sí que te verbalizan, pues estoy muy orgulloso de mí mismo o, jo, en esta situación me ha dado vergüenza. Es muy enriquecedor cuando esto te pones cuando intervienes en las emociones y encima ves que ellos lo han adquirido bien y esto les ayuda a que la interacción sea más fluida con los demás y a que comprendan a los demás. ¿Qué podemos encontrar también? ¿Qué comportamientos observamos? Pues a veces nos quedamos un poco descolocados cuando vemos reacciones emocionales como muy desajustadas a lo que ha ocurrido. El miedo, o sea, una emoción como el miedo puede ser muy desproporcionado a la situación. Tenemos un niño en el gabinete que le tiene pavor a las moscas. Entonces se pone súper nervioso, es como una reacción, tiene reacciones de salir corriendo, una reacción emocional muy desproporcionada a esta situación. ¿Qué ocurre? Pues que a nivel social, imaginaros esta situación en una clase o en un contexto de cumpleaños, lo que puede hacer que los demás perciban de este niño. También con qué nos encontramos, pues con comentarios, para ellos lo que es. Entonces, si ven a una persona calva, pues a lo mejor le pueden decir, señor, tú eres calvo, o una anécdota que nos pasó en el gabinete, que estaba una madre en la sala de espera y se acercó un niño y le dijo, fulanita, llevas tu camisa, es igual que mi baby del comedor. Claro, la señora se quedó de 100.000 colores, no deja de provocar una sonrisa, pero no, eso no lo puedes decir porque eso queda mal. Hay que enseñarle todo este tipo de comentarios, pues porque ellos tienen que saber, tienen que intuir lo que puede llegar a pensar o sentir la otra persona ante este comentario. Que nos encontramos también limitadas reacciones empáticas en contextos naturales, contextos como estar en casa y que vengan los abuelos o tener una comida familiar. O precisamente esta tarde, yo en la intervención con el niño con el adolescente, que va a empezar ya primero de bachiller, es un campeón, pues en este contexto es muy neutro. Entonces, yo le he contado algo que es muy gracioso, no os lo voy a contar, y yo me he reído
y él no ha tenido una reacción empática hacia mí. Me he quedado porque yo lo conozco, pero otra persona que no lo conoce diría, jo, pues es que no le he llegado y abandonas esa interacción y lo dejas. Pero bueno, son reacciones empáticas que se trabajan, son muy limitadas, se trabajan, se practican y funciona la intervención. Y luego esto sí que ocurre y tiene que ver sobre todo en los niveles pues más de TEA grado 1, síndrome de Asperger, que tienen una tendencia a apartarse del grupo y a tener muchísima conciencia de soledad. Aunque ellos quieran interactuar, quieran tener amigos, quieran interactuar con los demás, el no saber hacerlo, ellos sienten ese rechazo. Entonces, la tendencia siempre es, me voy, paso, ya no lo hago, y poco a poco se van metiendo cada vez más en sus intereses más restringidos y demás. Entonces, aquí sí que hay que tener muchísimo cuidado y de hecho, el trabajo con habilidades sociales, si os dais cuenta con todo lo que os he contado, es muy global, porque hay que trabajar la comunicación y el lenguaje, la pragmática, los gestos corporales que van acordes de esa interacción, hay que trabajar juegos, hay que trabajar función ejecutiva, se trabajan casi todas las áreas que están afectadas en las personas con TEA. Como no, se trabaja la famosa teoría de la mente, porque al hablar de empatía y de emociones, y qué puede pensar el otro, qué puede sentir, todo, ahí ya estamos trabajando teoría de la mente. Es muy amplio, todo este campo es súper amplio, aquí os damos unas pinceladas. En el curso de formación de habilidades sociales sí que entraremos de lleno y a poner casos prácticos sobre este tipo de comportamientos con la finalidad de poder ayudarles. A partir de aquí... Ay, perdonad. ¿Va? Perdonad. Ahora, vale. Tenemos que, aparte de los comportamientos, aparte de conocer qué comportamientos están ligados a ese déficit social, tenemos que tener muy en cuenta cómo es la persona con TEA. Lo primero, la individualidad de cada persona. ¿Por qué? Porque cada persona con TEA va a tener una capacidad cognitiva propia, va a tener una personalidad. ¿Cuántas madres y padres no vienen y nos dicen, jo, mi hijo tiene tiene este carácter porque es TEA, pero estoy segura que si no tiene TEA es que tendría un carácter a nivel de cabezota? Todos tenemos, vamos configurando nuestra personalidad. Luego tenemos que tener en cuenta si esta persona con TEA puede tener trastornos asociados, como puede ser un déficit de atención con o sin hiperactividad. Eso también es un hándicap en la persona con TEA. Muy importante saber la persona con TEA qué puntos tiene fuertes para tirar, qué capacidades hay preservadas para poder tirar de ahí y qué capacidades tiene alteradas y qué grado de afectación tienen esas capacidades alteradas, que les llamaremos puntos débiles. Lo importante es compensar entre puntos fuertes y débiles. Si tenemos una persona con TEA donde su capacidad preservada es muy bueno en memoria visual, pues lógicamente vamos a tirar de esa capacidad visual para poder mermar un poco todos esos puntos débiles. Y, por supuesto, una labor de investigación absoluta en la persona con TEA para ver qué historia escolar tiene detrás, qué historia personal, familiar, porque a partir de ahí, de conocer a la persona con TEA, es cuando podemos programar una intervención en habilidades sociales trabajando todas las áreas que anteriormente os he comentado. ¿Qué son las habilidades sociales? Lo primero que hay que tener en cuenta es que son conductas. Por lo tanto, es una conducta, si es conducta, se puede enseñar y se puede aprender. Son conductas que nos sirven para interactuar y nos permiten relacionarnos con los demás y que tengamos una satisfacción mutua, ¿vale? Y que sea efectivo, o sea, que si interactuamos sea por algo y que nos sintamos satisfechos con esa interacción. Son conductas que aprendemos desde toda la vida, desde que somos pequeñitos, y que estas conductas nos van a acompañar durante toda nuestra vida. Por eso es necesario empezar a trabajar desde muy pequeñitos todas las habilidades sociales, pues para que luego en un futuro, cuando tengan un puesto de trabajo, pues que sepan manejarse y sepan interactuar de manera adecuada con los demás. Habilidades sociales, vamos a trabajar con una persona con TEA.
Como os ha comentado Chus, podemos trabajar con un TEA nivel 1 todas estas habilidades que están expuestas en la diapositiva. Y con un TEA nivel 2 sí que podríamos trabajar las habilidades básicas de interacción social, como saludar, despedirse, presentarse, también habilidades para hacer amigos. Esto hace referencia a acercarse, a pedir un objeto que les gusta. Esto se puede trabajar. Y, como no, las relacionadas con los sentimientos y emociones, comprender y expresar. Porque es muy importante trabajar esta parte, que formaría parte de la teoría de la mente, porque nos conlleva a muchos problemas interpersonales. Si la persona tiene una expresión hierática y no expresa, puede que tenga consecuencias en los demás. O muchas veces, si no saben expresar la emoción adecuada en una situación concreta, pues también va a generar un problema interpersonal. Las otras habilidades, las habilidades conversacionales, iniciar, mantener, finalizar y unirse a la conversación de otros, y la de solución de problemas, sí que es un hándicap, porque es algo que se va a tener que trabajar durante toda la vida. Podemos hablar con nuestro hijo, pero al principio seguramente nos parezca que es un juego frontón, en el que nosotros hacemos la pregunta y él responde, pero la comunicación, la conversación es de ida y vuelta. Y por eso hay que trabajar las habilidades sociales. Hay que trabajar las habilidades sociales porque las personas con TEA quieren hacerlo bien. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues mediante una estructura espacial y temporal que ya las habilidades sociales nos las están indicando. Por ejemplo, dónde saludamos, dónde nos despedimos, cuándo es el momento de saludar, cuándo es el momento de despedirnos, cuándo se mantiene una conversación. Otro aspecto muy importante es la funcionalidad. Vamos a enseñar habilidades que les sirvan para algo. No vamos a enseñar a mantener una conversación si nuestro hijo no la va a poder realizar. Entonces hay que ser funcional, que nos sirva para algo. Y todas las habilidades sociales son muy funcionales. Y por último, la rutina. Esto está genial porque las habilidades sociales se hacen de una manera muy rutinaria y se suelen hacer siempre de la misma manera y se integran siempre en diferentes actos comunicativos en los que es fácil que las personas con TEA los puedan aprender. Para finalizar, ¿cómo se empieza a trabajar una habilidad social? Pues lo importante es establecer una línea base. Una línea base es saber qué habilidad vamos a trabajar y si nuestro hijo la realiza en todos los contextos. Es muy importante porque muchas veces a lo mejor nuestro hijo saluda en casa o saluda a los abuelos, pero no saluda cuando entra en una tienda o cuando entra en un medio de transporte. Por eso vamos a empezar por aquellas habilidades que nuestros hijos realizan, pero que no en todos los contextos, no lo ha generalizado. Una vez que hemos decidido empezar por una en especial, en una en concreto, vamos a empezar a enseñarles cómo se hace. Cómo se hace es la comunicación verbal y la no verbal. Hay una persona con la que yo trabajo desde hace mucho tiempo y me dice que para él es muy complicado poder entender la comunicación verbal y la no verbal a la vez. O se fija en una parte o se fija en otra. Por eso empezamos trabajando las diferentes partes de manera separada para luego integrarlas. Y luego, ¿dónde? Vamos a ser funcionales. Si enseñamos el saludo, vamos a saludar en las tiendas, en los supermercados, en donde se deba realizar. Cuidado, no vayamos saludando a todo el mundo por la calle, porque esto no es funcional y esto no es real. Y por último, practicarlo siempre en todos los contextos y dotándonos de todos los recursos sociales, de todas las personas con las que podamos contar para trabajar estas habilidades.